Muy buenas tardes con todos. A continuación les vamos a presentar nuestro microdocumental de la materia de evaluación psicopedagógica. Somos el grupo número 2 integrado por Alba Encalada, América González y mi persona, Carelis Freire. El tema de nuestro microdocumental es Ética en la aplicación de entrevistas y observaciones en evaluación psicopedagógica, principios, consideraciones y buenas prácticas. Acompáñanos. 3, 2, 1. Hola a todos y bienvenidos. En este microdocumental exploraremos sobre un tema muy importante en la práctica psicopedagógica, como es la ética en aplicación de entrevistas y observaciones en educación psicopedagógica. Porque dentro de un contexto en donde cada palabra y cada gesto tienen un significado profundo, la ética, más que una guía, es un compromiso con la dignidad, la confidencialidad y el bienestar de quienes evaluamos. Acompáñanos a explorar los principios éticos que deben orientar nuestra labor, las consideraciones clave en la recolección de información y las buenas prácticas que garantizan una evaluación respetuosa, responsable y profesional. Porque detrás de cada entrevista y cada observación hay una historia, una persona y una confianza que debemos honrar. Primeramente, hablaremos sobre los principios éticos de la entrevista en evaluación psicopedagógica. Los principios éticos son muy importantes, ya que garantizan el respeto, la dignidad y los derechos del evaluado, creando un ambiente de confianza y seguridad emocional que favorece la sinceridad y la calidad de la información obtenida. Como el autor Domingo Pérez nos dice en su obra de entrevista psicopedagógica que la importancia de los principios éticos como base del vínculo entre el profesional y el entrevistado destaca especialmente el respeto por la persona, la confidencialidad, el consentimiento y la empatía, entre otros, como pilares fundamentales para una entrevista efectiva y ética. A continuación, describiré algunos principios que considero que son los más importantes. El primero sería la confidencialidad, el cual implica proteger la información personal y sensible que el evaluado o su familia comparte durante el. Esto incluye datos sobre su historia educativa, emocional, familiar y de salud. Por ello, preservar la confidencialidad fortalece la confianza en relación profesional y garantiza que la información no se use de forma inapropiada. El consentimiento informado sería el número 2, que se refiere a la obligación de explicar al entrevistado o a su tutor el propósito de la entrevista, cómo se utilizará la información recolectada, quién tendrá acceso a ella y cuáles son los derechos durante el proceso. Además, en este principio se protege el derecho de las personas a decidir sobre su participación de forma libre y consciente. En menores de edad debe obtenerse el consentimiento de los padres o tutores, pero también el consentimiento del niño, adaptado a su nivel de comprensión. El número 3 sería empatía y sensibilidad, que consiste en ponerse en el lugar del otro, comprendiendo las emociones, el lenguaje corporal y el estado psicológico, ya que no se trata de escuchar solamente, sino más bien de conectar humanamente. Una entrevista empática crea un ambiente de seguridad emocional. Esto es crucial cuando se abordan temas personales o dolorosos, porque esto nos facilita la sinceridad del entrevistado y evita experiencias negativas o traumáticas. En el número 4 tenemos la transparencia, que implica comunicar con claridad el rol del profesional, los objetivos de la entrevista y los límites del proceso y lo que se espera del entrevistado. Cuando el entrevistado sabe exactamente lo que está sucediendo y por qué, se reduce la ansiedad y se fortalece la relación de confianza. Y el número 5 sería la voluntariedad. Es cuando toda persona tiene derecho a decidir si desea participar o no en una entrevista, ya que nadie debe ser obligado ni presionado.
se debe respetar esta voluntariedad, protegiendo los derechos individuales y éticos del evaluado. Además, con una participación forzada se suele generar respuestas poco auténticas o defensivas y afecta a la calidad de la información recolectada. Estos principios, todos los que acabo de mencionar, se enfocan en proteger al entrevistado de posibles daños o situaciones injustas, asegurando que el profesional actúe con responsabilidad, transparencia y dentro del marco legal y ético. Como siguiente tenemos los principios éticos de la observación en la evaluación psicopedagógica. El primero sería la objetividad. ¿Qué significa esto? Significa registrar hechos y conductas tal y como ocurren, sin emitir juicios de valor ni interpretaciones subjetivas. Aquí el observador debe mantener una postura neutral y profesional. Esta es esencial para que los datos observados sean válidos y útiles. Sesgos personales del observador pueden distorsionar los resultados y afectar negativamente las decisiones pedagógicas. Equidad. ¿Qué significa? Significa observar con el mismo criterio a todos los estudiantes sin dejarse influir por estereotipos o prejuicios relacionados con el género, etnia, nivel socioeconómico, religión, discapacidad u orientación sexual. Este es muy importante para que la evaluación sea justa, imparcial y realmente centrada en las necesidades y fortalezas individuales del evaluado. Respeto a la dignidad del evaluado. Esta sirve para observar sin invadir, etiquetar o ridiculizar al evaluado. Él debe mantener una actitud de respeto hacia el estudiante, su ritmo, estilo de aprendizaje, forma de expresarse o de comportarse, ya que cada persona es única y merece ser tratada con dignidad. La observación debe enfocarse en comprender y más no en juzgar. Por último, tenemos la finalidad educativa y formativa, en donde toda observación debe tener como fin un único beneficio, que es el beneficio del estudiante, comprender sus necesidades, mejorar su entorno y brindar apoyos adecuados. Porque esta finalidad es muy importante, ya que aquí se evita que la observación se convierta en una simple vigilancia o en una práctica invasiva, y recuerda que su propósito es apoyar el desarrollo integral del alumno. El autor destaca que la práctica psicopedagógica requiere una ética de la responsabilidad donde el profesional no actúa desde el conocimiento técnico, sino del compromiso y el bienestar del otro. En base a ello, todos los principios étnicos que acabo de mencionar son muy importantes, ya que aseguran que la información recogida sea valiosa, objetiva y obtenida sin vulnerar los derechos del evaluado, protegiendo su intimidad, dignidad y bienestar emocional. A continuación, mi compañera. Seguimos. A continuación, les voy a hablar sobre las consideraciones éticas en entrevista. Nos dice que las consideraciones éticas en entrevista son un conjunto de principios y normas que guían la conducta del entrevistador para asegurar que el proceso de obtención de información se realice con respeto, honestidad y responsabilidad. Estas consideraciones incluyen garantizar el consentimiento informado, proteger la confidencialidad y la privacidad de la información, mantener la competencia profesional del entrevistador y evitar sesgos o prejuicios personales que puedan afectar la objetividad y la justicia durante la interacción. Su objetivo es promover una relación basada en la información y el respeto hacia la persona entrevistada, garantizando que su dignidad y derechos sean plenamente respetados a lo largo de todo el proceso. Aquí abarca el consentimiento informado. Aquí nos dice que este principio es fundamental. Implica que la persona entrevistada o sus representantes legales, en caso de ser menor de edad o con alguna discapacidad, deben recibir una explicación clara y comprensible sobre el propósito de la entrevista, qué tipo de información se busca, cómo será utilizada y el proceso que se seguirá. Esto asegura que la participación sea voluntaria y consciente, evitando cualquier tipo de coacción o engaño. También se debe explicar los posibles beneficios y riesgos y la opción de reiterar cualquier momento si hay consecuencias.
También tenemos la confidencialidad. La información obtenida en la entrevista debe mantenerse con absoluta reserva. Se debe establecer claramente cuáles son los límites de confidencialidad. Por ejemplo, cuando se debe informar a terceros en caso de riesgos para la persona o terceros. Se debe proteger la identidad y los datos personales, almacenándolos de manera segura y accesible, solo para el equipo autorizado. También tenemos las competencias del entrevistador. Aquí nos dice que el profesional debe contar con la formación, conocimientos y experiencias necesarias para realizar la entrevista correctamente. Esto implica saber qué preguntas hacer, cómo interpretar las respuestas y cómo manejar situaciones delicadas o emocionales. También debe estar preparado para derivar a otros especialistas. También tenemos aquí evitar sesgos. Los prejuicios personales, creencias o estereotipos pueden afectar la interpretación de la información o el trato hacia la persona entrevistada. El entrevistador debe ser consciente de sus propias perspectivas y controlar estos sesgos para mantener la objetividad y justicia en la evaluación. Esto incluye evitar juicios anticipados, estimaciones o interpretaciones erróneas que puedan perjudicar al evaluado. A continuación tenemos consideraciones éticas en la observación. Aquí abarca el conocimiento informado, donde nos dice que antes de iniciar la observación se debe solicitar permiso explícito a la persona observada o a sus representantes. Esto explica que que se observa con qué finalidad, durante cuánto tiempo y con qué contexto la persona debe comprender y aceptar la observación. También tenemos la privacidad. Aquí abarca la observación debe ser realizada respetando la intimidad del evaluado. Se debe cuidar que la observación no invada espacios o momentos privados que no son necesarios para el propósito de la evaluación. Además, el entorno debe ser respetado, evitando alternar la dinámica natural o incomodar los sujetos involucrados. Tenemos también la objetividad. Los datos registrados deben ser precisos, fieles a los que se observa y sin interpretaciones subjetivas o juicios de valor durante el registro. Esto permite que la información sea confiable y válida para el análisis posterior. También tenemos la validez ecológica. Aquí nos habla que es fundamental en el comportamiento observado, ya que refleja la realidad cotidiana del evaluado en un contexto natural o más cercano. Esto asegura que los resultados sean más relevantes y explicables y no producto de una situación artificial o inducida. Muy amable, gracias. A continuación, mi compañera América. Muchas gracias, compañera. Seguimos con las buenas prácticas en la entrevista. Pues como bien se dice, las buenas prácticas en la entrevista no solo garantizan la calidad de la información obtenida, sino que también construyen una interacción ética, humana y profesional. La aplicación consciente de estas prácticas constituye la base para una entrevista efectiva, respetuosa y útil, tanto en contextos clínicos, educativos como de investigación. Primero tenemos establecer el rapport, en donde se fomenta confianza y colaboración. El rapport es un concepto ampliamente desarrollado en la psicología humanista, especialmente en la obra de Carl Rogers, quien enfatiza la importancia de la empatía, la aceptación incondicional y la congruencia como condiciones necesarias para una relación terapéutica eficaz. En el contexto de la entrevista, establecer rapport implica crear un ambiente en el que el entrevistado se sienta cómodo, respetado y seguro para expresarse. Además, la creación de un entorno colaborativo también se relaciona con los principios de la entrevista motivacional descrita por Miller, quienes indican que la relación empática y la alianza con el entrevistado son claves para el cambio y la apertura. Tenemos también las preguntas claras, que al utilizar lenguaje adaptado al evaluado. El uso de un lenguaje claro y comprensible es una condición básica para garantizar la eficacia comunicativa. Esta práctica tiene fundamentos en la teoría del lenguaje claro, que busca evitar ambigüedades y asegurar que el mensaje llegue de manera efectiva al receptor. Adaptar el lenguaje al nivel del entrevistado también implica considerar variables como la edad, el nivel educativo,
contexto sociocultural y en algunos casos capacidades cognitivas. También tenemos la escucha activa. Esta es atender comunicación verbal y no verbal. La escucha activa es una habilidad central en toda entrevista, ya que no se trata solo de oír, sino de comprender profundamente lo que el otro comunica. Según Gordon 2000, la escucha activa incluye tanto el contenido verbal como los elementos no verbales, tono de voz, pausas, gestos, posturas, entre otros. Esta práctica requiere concentración, empatía y la habilidad de proporcionar retroalimentación adecuada, ya sea mediante el parafraseo, la clarificación o el uso de silencios significativos. La escucha activa facilita la detección de contradicciones emocionales implícitas y aspectos que el entrevistado podría no expresar de forma directa. Y por último tenemos la documentación precisa. Una buena práctica de la entrevista es el registro objetivo y detallado de lo que se ha dicho y observado. Esto es crucial tanto desde el punto de vista ético como metodológico, pues garantiza la fidelidad y el proceso y permite futuras revisiones o contrastes. Registrar objetivamente significa evitar valoraciones personales, interpersonales, sin fundamento o suposiciones. En su lugar, deben considerar hechos observables, frases textuales y comportamientos específicos. Herramientas como las notas estructuradas, grabaciones con consentimiento y formularios estandarizados constituyen a este objetivo. También tenemos las buenas prácticas en la observación. En el primero está definir objetivos claros, especificar qué y por qué se observa. La observación sistemática comienza con la formulación de objetivos precisos, ya que estos permiten enfocar la atención en conductas, interacciones o fenómenos específicos y evitan una recogida de datos desordenada o ambigua. Los objetivos deben derivarse de una necesidad diagnóstica, investigativa o educativa clara. Por ejemplo, en el ámbito psicopedagógico, podríamos observar si un niño presenta conductas de atención sostenida en el aula con el objetivo de valorar posibles indicaciones de TDAH. Si en este encuadre previo la observación corre el riesgo de ser subjetiva o anecdótica. Segundo, usar instrumentos estandarizados. El uso de instrumentos válidos y estandarizados es una práctica imprescindible cuando se pretende obtener datos confiables y compartibles. Tercero, registrar el contenido, el contexto. El contexto es un elemento clave en la interpretación de cualquier conducta observable. No se puede analizar una interacción sin considerar las circunstancias en las que ocurre el espacio físico, el clima emocional, el número de personas presentes, la hora y el día. Cuarto, analizar datos con cautela. El análisis de los datos observados debe hacerse con cautela y rigor, evitando conclusiones apresuradas o juicios subjetivos. Muchas gracias. A continuación, les tenemos una pequeña reflexión. Por último, daremos una pequeña reflexión sobre los temas tratados en nuestro microdocumental. Primeramente, consideramos que la ética en la aplicación de entrevistas y observaciones dentro de la evaluación psicopedagógica es esencial porque garantiza el respeto por la dignidad, los derechos y el bienestar de los evaluados. Este proceso permite recabar información valiosa sobre el funcionamiento de distintas áreas del estudiante, pero también exige un compromiso profesional basado en principios como la confidencialidad, el consentimiento informado, la honestidad y la empatía. Por ello, actuar con ética implica conocer técnicas de evaluación, saber cuándo y cómo y en qué intención se aplican, asegurando siempre que el propósito sea el beneficio del evaluado. Además, las buenas prácticas requieren crear un ambiente de confianza, libre de juicios, donde se fomente la sinceridad y la colaboración de todas las partes involucradas. Por eso es fundamental que tanto en la entrevista como en la observación se eviten interpretaciones subjetivas o perjuicios y que los resultados se utilicen únicamente para orientar acciones educativas, equitativas y personalizadas. Muy bien. Para finalizar, este, podemos decir
que hablar de ética en la evaluación psicopedagógica es reconocer que cada entrevista y cada observación impactan directamente en la vida del evaluado. Actuar con respeto, cuidado y responsabilidad no es una opción, sino un deber profesional. Que este espacio nos motive a seguir construyendo prácticas más conscientes, más justas y profundamente humanas. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.